¿En cuál de las situaciones siguientes está disminuida la compliance de la fibra miocárdica? Compliance de la fibra miocárdica, o sea, la fibra miocárdica no se distiende adecuadamente. ¿Cuáles? ¿En la hipertrofia ventricular se distiende la fibra miocárdica? No. ¿La isquemia miocárdica? Tampoco. ¿No? La isquemia miocárdica no hace nada, no cumple ninguna función, está muerto. Miocardiopatía hipertrófica tampoco se distiende, no es un corazón grueso. Todo aquello que provoque un engrosamiento de las paredes ventriculares, obviamente disminuye su compliance, disminuye su distensibilidad. ¿Ya? Todo aquello que engruese las paredes ventriculares o que haya una infiltración en las paredes ventriculares como la sarcoidosis, todo aquello disminuye la distensibilidad miocárdica. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Todas. La miocardiopatía sarcoidea disminuye la distensibilidad, la miocardiopatía hipertrófica, la isquemia miocárdica, etc. Todas. A ver, ¿cuándo aumenta la fracción de eyección? A ver, chicos, pensemos aquí. ¿De qué depende la fracción de eyección? Precarga, poscarga y contractilidad. Si aumenta la precarga, ¿aumenta la fracción de eyección? Sí. Si aumenta la contractilidad, también. Si disminuye la poscarga, también aumenta la fracción de eyección, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Todas, ¿no? Pero las tres siempre tienen que interactuar, ¿no? Porque puedo tener un aumento de precarga, pero con una contractilidad disminuida por una cardiopatía isquémica, la fracción de eyección no va a aumentar, ¿no? No va a aumentar porque no solamente la fracción de eyección depende de volumen, no depende simplemente de la cantidad de volumen que llegue al ventrículo izquierdo. Depende que ese músculo esté indemne para poder contraerse. Entonces, yo tengo una buena contractilidad, tengo un buen volumen de retorno, pero tengo un incremento de la tensión en la pared, porque hay una estenosis, porque hay una cardiopatía hipertrófica, porque hay una hipertensión arterial intensa que no me permite eyectar el volumen sistólico, la fracción de eyección también no va a estar conservada, va a estar disminuida. Entonces, estos tres factores interactúan. ¿Ya? No solamente depende de uno, depende de los tres factores que interactúan. ¿En cuál de las siguientes situaciones está disminuido el volumen sistólico? Disminuido el volumen sistólico. A ver, vamos a pensar. En una estenosis aórtica, ¿aumentado o disminuido? ¿Por qué? ¿Cuál de las tres está alterada? Poscarga. La isquemia miocárdica, ¿está disminuido el volumen sistólico, sí o no? Sí, ¿por qué? ¿Quién se altera? Contractilidad. En la miocardiopatía dilatada, el volumen sistólico está disminuido también. ¿Por qué? ¿Quién se altera? La contractilidad, ¿no? Porque la ley de Frank-Starling se perdió, no puede eyectar. Y la miocardiopatía sarcoidea, ¿qué está alterado? Chicos, díganlo nomás sin temor, ahora pueden equivocarse. ¿Cuál? Contractilidad. Entonces todas son correctas. Hay que recordar los tres mecanismos nada más. La ley de Starling, ¿qué fenómeno explica? Precarga. Perfecto. Y esta es la ley de Laplace, ¿no? Que lo hemos dicho teóricamente, pero básicamente se debe a este es el ventrículo y guarda una relación indirecta con el grosor o el espesor del músculo cardíaco y guarda una relación directa con la variación de presión en realidad. Aquí la variación de presión se da entre la variación de la presión interna y la presión externa. La presión interna lo que trata de hacer es dilatar o abrir el ventrículo para producir un mayor llenado, y la presión externa lo que va a tratar de hacer es contraer. Entonces viene de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces esa diferencia de presión por el radio de la cavidad es lo que determina la ley de Laplace. Esta ley nos determina la poscarga de la función ventricular. Entonces esta ley, la tensión de la fibra miocárdica es inversamente proporcional ¿a quién? Grosor de la pared ventricular.
y guarda relación directa con el radio y la presión intraventricular, la variación de la presión intraventricular en realidad. La ley de Laplace explica razonablemente los fenómenos de postcarga, ¿no? Contractilidad cardíaca, circulación capilar, postcarga. Expiración, la puesto acá, no tiene nada que ver, ¿no? Postcarga. Respuesta a la C. Muy bien, vamos a hacer una revisión de lo que es la fisiología de la presión arterial. Bueno, hablar de fisiología cardiovascular también, bueno, en una clase es realmente bien extenso, pero vamos a ver. El sistema integrado y la presión arterial. A ver, primero que la presión arterial hemos dicho que es resistencia periférica por... ¿Perdón? Gasto cardíaco. Muy bien. Entonces el control de la presión arterial se va a dar por varios sistemas que se integran y permiten un adecuado control de la presión arterial. Cuando hay un incremento rápido de la presión arterial de manera súbita, cuando hay un incremento rápido y súbito de la presión arterial, ahí van a actuar ciertos mecanismos que son básicamente receptores, los varoreceptores, quimioreceptores y osmoreceptores. Son 3 tipos de receptores que actúan de acción rápida como para controlar la presión arterial. Los varoreceptores se encuentran ubicados a nivel de carótidas y arco aórtico, ¿no? Los quimioreceptores, los varoreceptores van a ser regulados directamente por la presión arterial, por variaciones de la presión arterial, incremento o disminución de la presión arterial, mientras que los quimioreceptores van a ser regulados por variaciones tanto del CO2 como del oxígeno, incremento de la presión de CO2, disminución de la presión de CO2. Los quimioreceptores también se encuentran parte en el arco aórtico, pero tenemos un gran porcentaje también a nivel del bulbo. Y los osmoreceptores que se van a regir por la osmolaridad, estos también regulan la presión de manera rápida, pero los quimioreceptores y los osmoreceptores, digamos que en menor proporción en relación a los varoreceptores, que son los que regulan directamente las variaciones de la presión arterial de manera rápida. Cuando un paciente tiene una hipertensión arterial crónica, este mecanismo de acción rápida como que se va adaptando a presiones arteriales incrementadas y solo van a actuar, digamos, es un paciente que tiene presiones de 170, 180 de manera regular, constante, sin tratamiento, esos receptores se adaptaron a esas presiones. Cuando a este paciente se le sube de manera súbita a 230, 240, recién actúan este mecanismo de acción rápida y nunca van a retornar a su presión arterial en su estado normal, o sea, retornaría simplemente a las presiones arteriales basales del paciente. En una persona que nunca ha sufrido de presiones arteriales crónicas, sino que ha sido un debutante de picos de presiones altas por diferentes causas, entonces al actuar de manera rápida, va a sí lograr una disminución de la presión arterial de manera rápida a sus valores normales y basales. Esa es una pregunta también que se hace frecuentemente en los exámenes, ¿ya? Muy bien, vamos a tener también el sistema que va a actuar, que es de acción intermedia, que va a actuar en horas, que va a estar relacionado con el sistema renina-angiotensina. Este sistema es muy importante porque aquí actúan la mayoría de los mecanismos, la mayoría de los fármacos, ¿no? Los IECAS, los ARAS. Otros sistemas de acción intermedias van a ser la relajación vascular al estrés y el flujo capilar. Este mecanismo actúa en horas. Y vamos a tener el sistema que actúa a largo plazo, que va a ser el sistema de la aldosterona, ¿no? Que va a ser liberado a nivel renal. Este sistema también es muy importante porque también hay fármacos que actúan a este nivel para provocar una disminución de la presión arterial. Entonces la interacción de estos 3 sistemas va a provocar una regulación adecuada de la presión arterial. Muy bien, entonces en la regulación de los varoreceptores, que va a ser producida por una regulación extrínseca nerviosa, vamos a tener que estos varoreceptores van a responder a los cambios de presión arterial como les manifesté inicialmente.
Esos van a estar ubicados en la capa media exactamente de la arteria, a nivel del callado aórtico y las bifurcaciones carotídeas, como mencionaron. Y a través de algunos pares nerviosos, como por ejemplo el glosofaringio, que es el noveno par, el décimo par, el neumogástrico, al detectar estas presiones altas, lo que van a hacer es tratar de disminuir la frecuencia cardíaca y tratar de, por lo tanto, al disminuir la frecuencia cardíaca, a través de su efecto vagotónico, tratar de disminuir lo que es la presión arterial. Cuando la presión está baja, igualmente estos receptores se estimulan y lo que hacen es, a través de los pares craneales 9 y 10, incrementar la frecuencia cardíaca y por lo tanto incrementar un poco más la presión arterial. En el caso de los quimiorreceptores, que en el centro vasomotor básicamente es el bulbo, igualmente se produce una estimulación simpática que va a tratar de provocar vasoconstricción periférica, un incremento de la presión, se inhibe también el parasimpático y por lo tanto ocasiona una taquicardia, un efecto inotrópico positivo y va a incrementar la presión arterial, todo relacionado con la frecuencia cardíaca, por estimulación simpática que aumenta la vasoconstricción, la inhibición del parasimpático que va a estimular y va a provocar la taquicardia. Mientras que con presiones altas se va a inhibir el simpático y va a provocar una vasodilatación periférica con una caída de la presión arterial, una estimulación del parasimpático que va a ocasionar una bradicardia y un efecto inotrópico negativo y por lo tanto una caída de la presión arterial. Entonces la presión arterial depende de varios factores. ¿Cuál de los siguientes baja el gasto cardíaco? Baja el gasto cardíaco. El aumento de la precarga, el aumento de la contractilidad, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la poscarga, el aumento de la volemia. Aquí nos podría entrar un poco de duda si el aumento de la frecuencia cardíaca podría incrementar el gasto cardíaco, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca incrementa más o menos, es que la frecuencia cardíaca tiene, digamos, un efecto doble. Porque como les mencionaba anteriormente, en relación al volumen diastólico depende mucho de la frecuencia cardíaca. Mientras más larga sea la diástole, mayor volumen en el ventrículo izquierdo. Pero también, mientras más alta sea la frecuencia cardíaca, mayor contractilidad. Pero tiene un límite. Cuando esta frecuencia cardíaca supera los 200 latidos por minuto, este incremento de la frecuencia cardíaca no incrementa el gasto cardíaco, de lo contrario produce una disminución del gasto cardíaco, ¿correcto? Porque ya no hay ya un volumen diastólico que expulsar y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. En cambio, en frecuencias cardíacas, por ejemplo, entre 100 y 150, que viene a ser una taquicardia, 100, 120, 130, 140, que viene a ser una taquicardia sinusal que se puede producir durante el ejercicio, ¿qué pasa? De lo contrario es un mecanismo como de defensa, ¿no? Porque incrementa el volumen sistólico a costas de un incremento de la contractilidad cardíaca, mayor contractilidad del músculo cardíaco y por lo tanto está dando mayor aporte sanguíneo. ¿Me dejo comprender? ¿Ya? Entonces ahí podría existir la duda entre la respuesta C y la respuesta D, pero ¿quién baja el gasto cardíaco? Definitivamente es el aumento de la poscarga, ¿ya? La frecuencia cardíaca disminuye, pero cuando las frecuencias superan los 200 latidos por minuto, ahí también se produce una disminución del gasto cardíaco. Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que han tenido trastorno de conducción, bloqueos, por ejemplo, con frecuencias cardíacas de 30, 40 latidos por minuto, pero están bloqueados, lo que hacemos con el marcapasos es estimular la frecuencia cardíaca, porque de repente entraron a falla cardíaca, pero les estimulamos la frecuencia cardíaca a 100, 120 latidos por minuto, mejora la contractilidad, por lo tanto disminuye la falla cardíaca, por ejemplo, ¿no? Pero una frecuencia de 200 latidos, por ejemplo, van a disminuir de todas maneras el gasto cardíaco. ¿Okay? Vamos a ir con la siguiente, a ver. Sobre la regulación de la presión arterial, ¿cuál es la incorrecta? A ver, ¿cuál es la incorrecta? Los vasoreceptores responden al aumento de la presión arterial, aumento y descenso de la presión arterial, ¿no? Verdadero. Los vasoreceptores responden directamente a los cambios de la presión arterial. La activación de los vasoreceptores, causa una respuesta disminuida del gasto cardíaco y resistencia periférica. Los quimiorreceptores responden al aumento de la presión arterial.
Los receptores de baja presión se encuentran en las aurículas y en la arteria pulmonar. ¿Qué dijimos? ¿Con qué se estimulan los quimiorreceptores? CO2, ¿no? Variaciones en la presión de CO2. ¿Y los osmoreceptores? Osmolaridad, ¿no? Y quimiorreceptores con sustancias químicas, CO2. ¿Ya? Los baroreceptores solamente con la presión arterial. Los quimio y los osmoreceptores también ayudan a controlar la presión arterial, pero de manera indirecta, ¿no? Ellos no se estimulan por la presión arterial. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, entonces el otro mecanismo que también regula lo que es la presión arterial de manera un poco más, no de manera rápida, sino de manera un poco más lenta, en horas, incluso días, está dado por el sistema renina-angiotensina. El hígado es el encargado de producir el angiotensinógeno. Vamos a hacer un recuerdo breve de este sistema. El hígado se encarga de producir el angiotensinógeno. El riñón se encarga de producir la enzima que viene a ser la renina, que se encarga de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Posteriormente también aquí actúa el pulmón y permite la conversión de la angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el principal responsable de todos los cambios que se producen a nivel sistémico en relación a una hipertensión arterial crónica. ¿Por qué? ¿Qué provoca la angiotensina 2? Provoca un incremento de la actividad simpática. Y al incrementar la actividad simpática, ¿qué pasa en el paciente hipertenso? Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el tono a nivel de la circulación arterial. ¿Qué pasa a nivel de los túbulos del asa de Henle? La angiotensina 2 produce un incremento de la reabsorción de sodio y de cloro, sobre todo reabsorción de sodio, y esto hace que se perpetúe la hipertensión arterial, incrementa la excreción de potasio y retiene agua por la retención de sodio. Entonces esto hace de que se perpetúe la hipertensión arterial y que se produzca el daño renal consecuente. ¿Qué hace la angiotensina 2 a través de la glándula suprarrenal? Incrementa la aldosterona. Y la aldosterona, a su vez, sigue con el círculo vicioso, aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la retención de agua y elimina mayores cantidades de potasio. A nivel de las arteriolas produce vasoconstricción arteriolar, por lo tanto la presión sanguínea sigue incrementando. Y a nivel de la hipófisis provoca el incremento de la secreción de la hormona antidiurética, por lo tanto disminuye obviamente la eliminación de líquido, permite una mayor absorción de agua a nivel de los túbulos colectores. Entonces los fármacos, la conclusión final de todo este proceso es que vamos a tener un paciente hipertenso con retención de agua y sal, con volemia aumentada y con perfusión del aparato yuxtaglomerular aumentado. Por eso es que los fármacos que actúan a nivel de la hipertensión arterial van a tener que actuar en diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos que tienen es inhibir la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿no? Tenemos otros fármacos que inhiben la liberación de la renina, por lo tanto van a inhibir la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Otro tipo de fármacos que van a ser los diuréticos, que van a provocar una eliminación de mayores cantidades de sodio con una mayor eliminación de agua, los diuréticos, cualquiera de las clases de los diuréticos. Y vamos a tener también los fármacos que van a ser los beta bloqueadores, calcio antagonistas, etcétera, que son los que van a encargarse de disminuir esta actividad simpática, al disminuir la frecuencia cardíaca y por lo tanto también disminuir la vasoconstricción arteriolar. Esa acción son realizadas por los beta bloqueadores y por los calcio antagonistas. Entonces, todos los fármacos que tenemos de la hipertensión arterial actúan en alguno de estos niveles. Los YECAS, los ARA2, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas en ambos sistemas, y los diuréticos a nivel de los túbulos colectores para inhibir la reabsorción de sodio y de agua. YECAS aquí entre la angiotensina 1 y angiotensina 2, los ARA2 en la acción de la angiotensina 2, ambos que tienen casi una acción similar.
Y bueno, y faltó ahí los beta bloqueadores. La angiotensina 2, entonces, ¿cuál va a ser finalmente? Miren, la presión arterial está directamente relacionada con los niveles incrementados de angiotensina 2, para que ésta se pueda perpetuar. Entonces, la angiotensina 2 a nivel de la corteza adrenal provoca una mayor liberación de aldosterona y por lo tanto una mayor absorción de agua a nivel del túbulo distal, a nivel del riñón, a nivel de los túbulos renales, que van a provocar mayor vasoconstricción y una mayor absorción de agua y sodio, y a nivel del intestino también. A nivel del sistema nervioso central, la vasopresina, que se incrementa, la descarga simpática, que da un incremento de la frecuencia cardíaca y un incremento de las resistencias periféricas. Sobre el sistema nervioso periférico también actúa con la descarga simpática. A nivel de la médula adrenal, por la liberación de catecolaminas, más frecuencia cardíaca, más resistencia periférica. El músculo liso vascular, vasoconstricción, hiperplasia, hipertrofia. Y en el corazón, el incremento de la contractilidad con un incremento del grosor de las paredes y provoca lo que se llama cardiomiopatía hipertrófica, y por lo tanto al inicio provoca un incremento del gasto cardíaco, pero posteriormente, cuando la hipertrofia es tal, el corazón se empieza a dilatar y ya produce una disminución del gasto cardíaco. Entonces, en conclusión, en resumen, ¿qué produce la angiotensina 2? Una estimulación simpática con incremento de las frecuencias cardíacas y un aumento de la resistencia a nivel de la vasculatura periférica, una mayor retención de sodio y de agua a nivel de los túbulos colectores de los riñones, un incremento de la liberación de aldosterona y a nivel cardíaco, obviamente, la cardiopatía hipertrófica. ¿Cuál de las siguientes localizaciones de los receptores de presión arterial es incorrecta? Varoreceptores, seno carotidio y aorta. Quimiorreceptores, seno arterioso y seno aórtico. Receptores de baja presión en la aurícula y la arteria pulmonar, eso es correcto. Receptores de la isquemia del sistema nervioso central, en el bulbo. Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona en el aparato yuxtaglomerular. También esto es correcto. Los quimiorreceptores hemos dicho que se ubican en su mayor proporción a nivel del bulbo, ¿no? Respuesta a la B. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para regular la presión arterial a largo plazo? A ver, a largo plazo, ¿quiénes hemos dicho qué sistemas? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Regular las resistencias periféricas por mecanismos nerviosos, regular las resistencias por mecanismos hormonales, regular el gasto cardíaco mediante control de la frecuencia cardíaca, regular el gasto cardíaco mediante control nervioso del inotropismo, regular el gasto cardíaco mediante control de la volemia. La E, ¿no? Regular el gasto cardíaco mediante control de la volemia. Esto es a largo plazo. Lo que tenemos que hacer es evitar una mayor retención de sodio y de agua. Y esto lo vamos a hacer con los agentes YECAS, ARAS y diuréticos. Muy bien, entonces lo que pasa en un paciente hipertenso, solamente esta lámina como resumen nada más, porque vamos a tener todo un tema de hipertensión arterial. Los daños que se produce la presión arterial por el incremento de la resistencia vascular periférica. Recuerden que el sistema arterial periférico está pues desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Entonces todos los sistemas se van a ver afectados. Ningún sistema en excepción, o sea, todos los sistemas se alteran, eso ténganlo presente. ¿Cuáles son los órganos blancos más afectados? Cerebro, riñón y corazón. En el cerebro, los accidentes cerebrovasculares o los llamados, enfermedades cerebrovasculares. En el corazón, lo que va a ser la cardiopatía hipertrófica, miren, con un incremento importante del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Y cuando ya llegamos a esta fase, ya perdió, la función sistólica se ve disminuida. ¿Por qué? Por la contractilidad, porque también ya no hay un músculo, por la precarga también, porque ya no hay una distensibilidad, no hay un volumen adecuado, y por la poscarga, porque tiene que luchar contra una resistencia a la tensión de la pared. En una fase avanzada, un corazón hipertenso, ya se alteran los tres mecanismos de la función sistólica. Y a nivel renal, la falla renal que ya todos conocemos, ¿no? Muy bien. Esa es la cardiomiopatía hipertrófica de un corazón hipertenso, las enfermedades cerebrovasculares que les mencionaba. A nivel renal, la falla renal crónica. A ver, aquí tenemos un paciente de 65 años que tiene una caída de presión arterial de forma brusca por haber presentado una hemorragia interna masiva.
A ver, ¿qué fenómenos se producirían en un estado de hipotensión? ¿Qué se produce? ¿Taquicardia? ¿Taquicardia se puede producir en hipotensión? Sí, pues no, porque es un mecanismo de defensa. Se están regulando, se está percibiendo o están percibiendo nuestros varoreceptores que la presión arterial está bajando, se va a activar el sistema simpático y lo que va a hacer es un incremento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. Palidez cutánea, sí, por la disminución de volumen. Disminución de la filtración glomerular, sí, porque a las arteriolas aferentes no le está llegando un volumen adecuado de sangre, por lo tanto va a haber una disminución de la filtración glomerular. Se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la secreción de hormona antidiurética, perfecto, ¿no? Sí se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, porque es un mecanismo en el cual va a incrementar el tono simpático, el angiotensinógeno va a tratar de retener agua y sodio, va a liberar más hormona antidiurética va a nivel del hipotálamo y a nivel de del complejo yuxtaglomerular va a haber también una mayor liberación de aldosterona. Entonces tiene que activar el sistema renina-angiotensina. Lo que sí es que la hormona antidiurética, más bien de lo contrario, incrementa.